Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la familia de los herpes virus, revisando el género Simplex virus. Vamos a revisar, primeramente, una pequeña introducción, hablar acerca de la taxonomía y cómo se encuentra estructurado este tipo de virus, y más adelante vamos a revisar a profundidad cada uno de ellos, el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Vamos a hablar sobre su epidemiología, su patogenia, el diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Así que bien, para empezar, si recordamos, la familia herpes virus se va a dividir en tres subfamilias, la cual va a ser alfa herpes virinae, gamma herpes virinae y beta herpes virinae. De aquí la que nos interesa, la familia alfa herpes virinae, va a poseer dos géneros, un simplex virus y un varicelovirus. El simplex virus vamos a encontrar el virus herpes humano tipo 1 y tipo 2, y del varicelovirus, el virus herpes humano tipo 3, o también conocido como virus de la varicela zoster. Estos tienen características en comunes, es por eso que se los ha agrupado en una subfamilia en común, ¿no? Producen infecciones latentes tanto en las neuronas y son citolíticos, ¿no? Esto los ha ayudado a agrupar en la subfamilia de los alfa herpes virinae y así con el resto, ¿no? Así que bien, y ahora nosotros nos vamos a centrar en el género simplex virus, virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Si recordamos en el video anterior donde hablamos sobre la introducción de la familia de herpes virus, habíamos mencionado que esta familia va a tener en común cuatro características, ¿no? Entre ellas estaba la estructura. Entonces, la estructura va a ser igual para todos los tipos de virus y cuando ya revisemos, por ejemplo, el siguiente virus, que va a ser el virus de la varicela zoster, ya no voy a volverlo a mencionar, porque ya lo voy a volver a mencionar en este momento. Así que bien, ¿cómo se encuentra estructurado? Va a poseer una envoltura lipídica externa, la cual se va a componer de glicoproteínas que le van a ayudar a la adherencia del virus a las células del huésped. De allí, en el interior, encontramos una nucleocápside. Si recordamos, la nucleocápside se compone del genoma, que es ADN o ARN, y la cápside. Esta cápside de este virión va a ser una cápside delta-icosaédrica, que en el interior va a poseer el genoma, que va a ser de ADN y de doble cadena y va a ser lineal. De allí, entre la nucleocápside y la envoltura encontramos un espacio que se va a encontrar rico en enzimas y proteínas que van a ayudar no solo para su adherencia, sino también para su replicación del virus, el cual se conoce como tegumento, ¿no? Y aquí en la imagen de la izquierda podemos encontrar una fotografía al microscopio electrónico en la cual logramos identificar las diversas capas que posee este virus, ¿no? Tenemos la envoltura, el tegumento, aquí tendríamos la cápside, internamente el genoma. Y se logra identificar. Así que bien, si revisamos un poco la historia, los virus herpes tenían afección únicamente hacia los animales, pero llegó un momento, dentro de esta misma historia, que se logró identificar que este virus tenía afección hacia los humanos. Es por eso que se logró identificar el virus herpes humano tipo 1, o virus herpes simple también se lo denominó. Al pasar del tiempo, avanzaron los estudios y se logró identificar dos serotipos, un virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, a pesar de que tenían la misma estructura, la misma replicación, el mismo tropismo tisular, pero se lo logró diferenciar gracias a su vía de transmisión y sus manifestaciones clínicas. Así que bien, ya empezamos a hablar un poco más en materia y vamos a revisar el virus herpes simple tipo 1, empezando con la epidemiología. Este virus herpes simple tipo 1 va a tener la característica que va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual y no tiene predisposición por una época del año, es decir, nos puede afectar tanto en verano como en primavera, como en otoño, etcétera, ¿no? Y va a afectar principalmente a las poblaciones que se encuentran en países en vías de desarrollo o que sean poblaciones donde tengan un estatus económico bajo
a intermedios, como puede ser América Latina y el África subsahariana, también conocida como el África negra, ya que no se encuentra en contacto o en relación con el mar Mediterráneo. Se ha identificado más de 3,4 billones de personas que son menores de 50 años de edad y han sido infectados por el virus herpes simple tipo 1. Ya revisamos a quienes afecta. Su vía de transmisión principalmente es mediante el contacto de las lesiones herpéticas o de la saliva de una persona, de los fluidos propiamente de una persona contaminada, como puede ser la saliva, los fluidos vaginales, por ejemplo. Y este virión entra en contacto con las células del huésped, ¿no? De una persona previamente sana. Se transmite a través de vía oral genital o genital, teniendo predisposición por la vía oral genital, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los que se encuentran en riesgo? La población en riesgo, como habíamos hablado, que tiene afección en países que se encuentran en vías de desarrollo, o sea que no tienen un ingreso económico muy alto, va a afectar principalmente a las familias, ya que ellos si son de estatus económico bajo, van a tener que compartir, ya sea el cepillo de dientes, por ejemplo, y ahí puede entrar en contacto la transmisión por saliva. También vamos a encontrar a lo que vienen siendo jóvenes sexualmente activos, aunque principalmente este tipo de virus, el herpes simple tipo 1, no tiene predisposición por ser una vía de transmisión sexual, se puede llegar a transmitir no solo por el acto sexual como tal, sino también por besos. De allí encontramos a los neonatos. Los neonatos tienen predisposición también a la infección, ya que son seres que no tienen desarrollado su sistema inmune, están predispuestos a infectarse por este tipo de virus. Además, atletas de alto rendimiento que se encuentren en deportes de contacto, como puede ser el rugby, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante también. Y obviamente no dejando atrás el personal de la salud. Nosotros, como futuros personas que vamos a trabajar en el área de salud, estamos predispuestos a la infección de este tipo de virus. Ya sea por un accidente durante un laboratorio o por una inadecuada asepsia antes de hablar con un paciente, incluso un odontólogo mientras manipula lo que viene siendo la cavidad oral de su paciente. Así que bien, ahora vamos a revisar cómo es que el virión logra ingresar hacia la célula de una persona sana, hacia la célula del huésped que se encuentra previamente sana. ¿No? Tenemos que entramos en contacto, ya sea mediante el contacto de lesiones herpéticas o del fluido, de las secreciones salivales o vaginales, puede ser, y el virión va a viajar hacia la célula, predisponentemente el tejido epitelial, y se va a unir a los receptores de paransulfato, como pueden ser los receptores de la nectina 1 o ciertos receptores para el factor de necrosis tumoral, como puede ser el receptor HVEA. De allí va a fusionar su envoltura, que es rica en glicoproteínas, y se va a unir a la membrana lipídica de la célula. De allí va a liberar la nucleocápside hacia el interior. Una vez la nucleocápside se encuentra en el interior de la célula, esta va a viajar hacia la membrana nuclear, específicamente a los poros de la membrana nuclear, para poder liberar su genoma al interior y así comenzar con la fase de replicación. Si recordamos, esta fase de replicación del ADN vírico se compone de 3 fases: una fase temprana inicial o precoz inicial, una fase precoz o temprana y una fase tardía, o también se conocen como fase alfa, fase beta y fase gamma. Durante la fase alfa, en caso de que esta infección entre en modo latente, lo que se va a producir es que se va a transcribir una enzima depuradora que se conoce, pues, como puede ser una timidina sinasa,
eh, lo que va a hacer es producir una enzima que se conoce como scaverin y va a producir los TAL, los transcritos asociados a latencia, ¿no? Y allí es donde entra en modo latencia, que vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Viaja en sentido retrógrado la neurona mediante el nervio y llega al cuerpo neuronal. Pero eso lo vamos a revisar más adelante. De allí, durante la fase beta y la fase gamma, se van a producir proteínas estructurales para el virus, ¿no? Como puede ser una enzima ADN polimerasa dependiente de ADN que va a ayudar a la replicación del virus. Una vez este virus se produce el genoma y la cápside en el interior del núcleo, viaja hacia el citoplasma para, gracias al retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, componerse de la envoltura y las glicoproteínas. Y una vez se encuentra ensamblado totalmente el virus, como lo podemos observar acá, va a viajar hacia el exterior mediante exocitosis, mediante lisis celular o directamente pasa de una célula a otra, mediante los puentes intercelulares que existen, y así logra evadir al sistema inmune, la inmunidad humoral, ¿no? Ya que empezamos a hablar de la inmunidad humoral, tanto los linfocitos T CD8 como los linfocitos T helper tipo 1 van a ser importantes para mantener esta infección en un periodo latente, es decir, que se encuentra en modo de stand-by y no produce manifestaciones clínicas en el paciente. Además, los linfocitos T CD8 van a ser encargados, junto al interferón gamma, de lograr eliminar la infección aguda, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado en la introducción, el sistema inmune celular es importante para la infección de este virus. Entonces, una persona que se encuentra en un estado de inmunodepresión va a ser susceptible a infectarse por este tipo de virus, ya sea por una infección primaria o una infección recurrente, es decir, que se reactive el virus, ¿no? Lo que hace es que este linfocito T CD8 es citotóxico, se une a lo que viene siendo la célula que posee el virus internamente y lo que hace es destruirlo, ¿no? Aquí tendríamos el ejemplo, este es el linfocito T helper, el que va a producir las citoquinas para poder lograr llamar al linfocito T citotóxico, que es el CD8, y lograr eliminar la célula infectada. Además, el virión es inteligente y lo que hace es, durante sus fases de replicación, como puede ser tanto la beta como la gamma o la alfa, es que va a producir los TAP, los transcritos asociados a canal de procesamiento. Y esto que va a producir es que las proteínas no viajen al retículo endoplasmático rugoso y así las moléculas del mayor complejo de histocompatibilidad de clase 1 no se logren unir y por ende los linfocitos T CD8 no se activen y así logra de cierta manera burlar al sistema inmune y no ser eliminados, que es lo que quieren estos virus, ¿no? Continuando con la patogenia, este tipo de virus es capaz de producir tanto infecciones latentes como recurrentes, o sea, produce infecciones citolíticas afectando el tejido epitelial y él logra de cierto modo entrar a un periodo de latencia. ¿Esto cómo lo hace? Durante el sitio de afección, por ejemplo, digamos que tenemos contacto de la saliva de una persona infectada, ya sea nuestra pareja, por ejemplo, y la besamos, dentro de nuestra cavidad oral, la mucosa, vamos a encontrar estos viriones. Y estos viriones van a viajar en sentido retrógrado a través del axón de la neurona, que inerva la mucosa oral, y se van a dirigir hacia su ganglio, que por lo general, estamos hablando de la cara, es el ganglio de Gasser, el ganglio trigémino. Y aquí van a producir su periodo de infección latente. Y entonces, durante un periodo de inmunodepresión, como puede ser la exposición a rayos ultravioleta, estados
situaciones de estrés o de emociones fuertes, como puede ser una noticia muy fuerte o que estemos ansiosos por dar alguna lección o algún examen importante, nuestro estado nuestro estado inmune baja, entramos en un estado de inmunodepresión y somos predisponentes de, de que tengamos una infección recurrente, y es decir, que los viriones que se encontraban en un periodo latente en este cuerpo neuronal, lo que van a hacer es viajar en sentido anterógrado hacia el sitio eh, de que tuvieron el primer contacto y así volver a replicarse. Y pueden o no producir manifestaciones clínicas en el paciente. Una infección primaria a este nivel de la mucosa oral va a producir gingivoestomatitis, si estamos hablando de un niño, y una infección recurrente a este mismo nivel de la cavidad oral puede producir el, el herpes labial, ¿no? Son dos manifestaciones clínicas diferentes, o inclusive no puede producir nada, pero se reactiva la infección, ¿no? Es por eso. Y una característica importante es que durante este periodo de replicación que se encuentra el virus, al microscopio podemos observar ciertos cuerpos de inclusión de Crowdy, que se conocen como los cuerpos de inclusión de Crowdy, se escribe así, CRWDY, de tipo A, se logran observar al microscopio, que van a ser estos núcleos hipercromáticos. Y allí nos podría ayudar como prueba diagnóstica, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, una de las partes que hay que llevarse para casa, ¿no? Y asimismo vamos a cambiar de dispositivo para tratar de hacerlo un poco más interactivo. Entonces, para este tipo de virus, dentro de las manifestaciones clínicas la vamos a dividir dependiendo del sitio anatómico de infección, ya sea la cavidad oral, ya sea a nivel de el ojo, a nivel de lo que viene siendo la piel, y también se le puede dividir si es una infección primaria o una infección recurrente. En caso de la infección primaria, ya sabemos que es por primera vez que nos dan infección, o si es una recurrente, es que del modo de latencia se reactiva el virus, ¿no? Así que bien, dentro de las manifestaciones clínicas, según su sitio anatómico, tenemos a nivel de la cavidad oral. Las manifestaciones clínicas van a ser distintas tanto en niños como en adultos. Si estamos hablando de un niño, la más característica es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, que es una gingivoestomatitis. Esta gingivoestomatitis es parecida a una faringitis en la que existen síntomas característicos que son inespecíficos como fiebre, malestar general, disartria, mialgia, disfagia también porque hay dificultad para tragar, y es característico observar este tipo de lesiones a nivel de la cavidad oral, o sea, tanto de los labios, inclusive de la lengua, e inclusive también dentro de la mucosa de la cavidad oral. Estas lesiones pueden ser tanto costras, como observamos acá, o pueden ser vesículas, que dentro contienen viriones, y esos viriones son los que son capaces de llegar a infectar a otra persona. En cambio, si hablamos de un adulto, lo más característico es una faringitis severa. Esa faringitis severa, asimismo, puede estar acompañado de síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, puede ser disfagia, dificultad para tragar, y algo característico también que tiene son las linfadenopatías cervicales, es decir, esos ganglios inflamados a nivel cervical, ¿no? Algo que podemos diferenciar también. Y asimismo los síntomas duran de unos 8 a 12 días también. Eso es una infección primaria, pero en cambio si hablamos de una infección recurrente, tanto en niños como en adultos, es muy característico observar en caso de que exista sintomatología en una infección recurrente, son este famoso herpes labial, que se ubica a nivel del bermellón del labio, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Aquí en esta imagen de la derecha y en la imagen inferior observamos un herpes labial, que es por una infección recurrente de el virus, ¿no? Está en modo de latencia, pero se reactivó por un estado de inmunodepresión que venimos hablando anteriormente. Eso a nivel de lo que viene siendo la cavidad oral, manifestaciones clínicas.
Y ahora pasamos a hablar dentro de las manifestaciones cutáneas y oculares. Dentro de las manifestaciones clínicas que vienen siendo cutáneas, tenemos principalmente el panidazo herpético, que es estas lesiones a nivel de lo que viene siendo las manos, las partes distales de las manos, ya sea, esto es muy común, muy frecuente encontrarlo tanto en personal de salud, como puede ser nosotros como internistas o algún odontólogo que maneja tal vez lo que viene siendo la cavidad oral de esos pacientes y no utiliza el método, digamos, de precaución adecuado y se logra infectar por una abrasión de la piel y el virus infecta este lugar a nivel de las manos. Otro tipo de herpes conocidos como el herpes gladiador, que no encontré una imagen, pero digamos que ocurre sobre todo en atletas de alto rendimiento que se encuentran en deportes de contacto directo, como puede ser el rugby o puede ser la UFC, este tipo de peleas, ¿no? Donde existen esos daños, esas abrasiones que hay en la piel, y es muy común que el virus pueda infectar. Además encontramos lo que viene siendo el eritema multiforme, que es muy raro. A nivel de la palma de las manos encontramos estas lesiones, ¿no? Es por un problema sobre todo autoinmune que encontramos en personas con el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo. Otra complicación de las más graves a nivel de la piel es el eczema herpético, que es esta imagen de la izquierda que encontramos aquí, o también conocido como lo que viene siendo la erupción variceliforme de Kaposi, ¿no? Eso se debe sobre todo a una complicación de una dermatitis atópica. Y aquí se utiliza un método para tratar este tipo de complicación, lo que viene siendo la vía de administración intravenosa de el fármaco de primera línea para tratar esta enfermedad, que ya vamos a ver más adelante, que se lo conoce por sus siglas ACV, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante. Después, a nivel de manifestaciones oculares, una de las más importantes y más severas es la queratitis herpética. Se dice que aproximadamente 5% de las personas que son infectadas por el virus herpes simple tipo 1 sufren este tipo de complicación de queratitis herpética, lo que va a producir potencialmente ceguera. A nivel del examen físico podemos encontrar conjuntivitis, podemos encontrar quemosis, podemos encontrar lo que viene siendo a nivel de el paciente va a presentar como sintomatología, dolor, visión borrosa, ¿no? A este nivel de la esclera sobre todo. Y lo que corresponde a síndromes neurológicos, principalmente afecta, encontramos la encefalitis infecciosa, una encefalopatía a la cabeza de lo que puede causar demencias, ¿no? Tenemos que va a afectar principalmente al lóbulo temporal en la región medial, lo que ocurre como manifestaciones clínicas que el paciente tiene deterioro de la conciencia, deterioro de funciones complejas superiores, como puede ser del habla, puede ser de la memoria, puede ser de cálculos, entre otros, ¿no? Y otra de las complicaciones comunes es la parálisis de Bell's. Esto se debe a que el virus entra en modo latencia a nivel del endomesio, de la fascia endoneural, de lo que viene siendo el nervio facial, y lo que produce una parálisis de este nervio facial que se conoce como la parálisis de Bell's. Y ya el método diagnóstico que utilizamos para poder identificar una infección por lo que viene siendo virus herpes simple, a la cabeza de todo, el número 1 siempre va a ser lo que viene siendo el diagnóstico por PCR, por la proteína C reactiva que se utiliza. Este es un método específico y va a depender también del sitio de infección. Si estamos hablando de un herpes labial, lo que hacemos es tomar la muestra de esas vesículas, tratando de retirar todo lo más posible. Si es una costra, se retira toda la costra y se utiliza el método de la proteína C reactiva para detectar el ADN viral, ¿no? Sobre todo. O a nivel de un herpes genital también se hace lo mismo, a nivel de una queratitis herpética también, ¿no? Otros tipos de métodos no tan efectivos pero que se suelen utilizar, ya habíamos mencionado sobre los cuerpos de inclusión, ¿no? De Crowdy, que son de tipo A. Estos logramos observar en lo que viene siendo células potencialmente infectadas, y también otro tipo de test que se hace es el test
de Zank, ¿no? En el que se logra observar aquí en estas células cómo se encuentran hipercromadas a los bordes, ¿no? Aquí, acá, por acá. Otro tipo de test que se suele utilizar, pero no es muy viable, por así decirlo, también es el Papa Nicolau, por infecciones sobre todo a nivel genital. Pero siempre recordar que a la cabeza, como número 1, vamos a tener el diagnóstico por PCR del ADN viral, tanto para virus herpes simple tipo 1 como el tipo 2. Y por último, pero no menos importante, el tratamiento y profilaxis, vamos a tener que los fármacos de primera línea van a ser el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir, que son fármacos retrovirales. Aquí podríamos, no sé, usar como tipo de mnemotecnia acibalafam, o no sé cómo se les haga fácil recordar. Pero bueno, tenemos el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. El alaciclovir es si hacemos un tipo de zoom, aquí en la imagen de abajo de la derecha, encontramos que es un sinónimo de la guanosina. Esta guanosina, lo que va a ocurrir dentro de una célula infectada es que por acción de la timidina sinasa del virus, la va a fosforilar y el aciclovir va a pasar a formarse acicloguanosina monofosfato. Esta acicloguanosina monofosfato va a interactuar con las sinasas, en cambio, ahora de la célula del huésped, de la célula normal, y la va a fosforilar y asimismo formar acicloguanosina trifosfato. ¿Esto qué va a producir? Produce dos acciones. Primero, detiene el ADN viral, por lo que no va a continuar su reproducción. Y segundo, lo que va a producir es la elongación, va a terminar con la elongación del ADN. Por ende, para la replicación viral y no continúa el ciclo. El valaciclovir, bueno, antes de pasar con el valaciclovir, el aciclovir se puede dar por vía intravenosa, por vía oral o por vía transdérmica, por vía tópica. Su biodisponibilidad es aproximadamente del 20%, es un poco baja, y puede ocurrir síntomas como cefalea, náuseas, puede causar crisis epilépticas o neuropatías como efectos adversos. En cambio, el valaciclovir este valaciclovir se va a transformar por paso pasando por el hígado, por el primer paso hepático, se va a metabolizar y transformarse en aciclovir, ¿no? En aciclovir. Entonces va a surgir su efecto. Pero en cambio, este valaciclovir, aparte de que se administra por vía oral, va a tener una biodisponibilidad mucho mayor, del 50 al 70%, y tiene una vida media aproximadamente de 2,5 a 3 horas. Y como efectos adversos tiene cefalea, náuseas, diarrea, por ejemplo. Y el famciclovir, en cambio, al pasar por el primer paso hepático, se va a metabolizar en penciclovir. Y el penciclovir va a tener una acción similar al aciclovir, solo que lo que va a producir no va a ser el término de la elongación del ADN, sino que directamente bloquea el ADN viral del virus, por ende no se sigue replicando y por ende para la infección. Entonces, si pensamos también, ¿no?, como su sitio de acción de estos fármacos van a ser sobre todo la timidina sinasa del virus, suelen existir ciertos tipos de mutaciones a este nivel, donde el virus es inteligente y muta lo que viene siendo la timidina sinasa y por ende no la produce. Entonces, al no producirla, estos fármacos, tanto el aciclovir como el famciclovir, como el valaciclovir y otros tipos de fármacos, ya van a ser resistentes a este tipo de virus. Por ende, se utiliza otro tipo de terapia. O sea, es mucho más difícil tratar su infección. Y como método de profilaxis debemos saber primeramente su vía de transmisión. Habíamos mencionado que la vía de transmisión principal del virus herpes simple tipo 1 es por vía oral genital y que afecta principalmente a las familias. Entonces, como estamos hablando de población que tiene de bajos a medianos ingresos económicos, como método de prevención es tener en consideración que cada uno utilice su propio material de aseo personal, ¿no? Evitar el uso compartido
puede ser de vasos o ese tipo de cosas. Y si estamos hablando de adolescentes sexualmente activos, personas jóvenes, tratar de utilizar métodos anticonceptivos adecuados, ¿no? Siempre vamos a tener que a la cabeza va a estar la abstinencia, ¿no? Para evitar este tipo de infecciones. Y se utiliza como método de recomendación si una persona ya está infectada por virus herpes simple tipo 1 y ya quiere estar con su pareja, se recomienda que pasen de 2 a 3 días cuando ya no existe ningún tipo de sintomatología en la persona. Por ejemplo, si tenía unas vesículas como herpes labial o una faringitis severa, tendría que esperar unos 2 a 3 días a que ya terminen todos los síntomas y todo tipo de sintomatología para ya volver a interactuar con su pareja. Es lo recomendable. Y también se suele utilizar esta aplicación de estos fármacos como profilaxis, pero no es del todo recomendado ya que no se ha demostrado. Al igual, si quieren revisar tipos de dosis o vías de administración, lo que sea, los invito a que investiguen tanto en UpToDate como en Medscape o en la propia USA Food and Drug Association, ¿no? Que se conoce por las siglas FDA, para que vayan e investiguen. Y bueno, ya nos queda algo de lo más fácil, que, bueno, esto ya estaba grabando, por eso quedó así, perdón. Nos queda el virus herpes simple tipo 2, en el que lo que nos vamos a centrar es su vía de transmisión y sus manifestaciones clínicas, ¿no? Porque el resto es lo mismo de lo que hemos hablado, patogenia, inmunidad, lo mismo, ¿no? Pero lo que va a cambiar es su vía de transmisión. La vía de transmisión principal para el herpes simple tipo 2, es por vía genital, por el contacto sexual directo. Y esto que va a producir manifestaciones clínicas tanto como herpes genital o como lesiones a nivel de la zona perianal, vesículas, costras, que ya sabemos que todo este tipo de síntomas son capaces de lograr infectar a una persona. Y una de las complicaciones más severas es el herpes neonatal, ya que una madre que se encuentra infectada por el virus herpes simple tipo 2 y una mujer embarazada, puede ocurrir tanto una infección recurrente o la propia infección primaria, y a nivel cuando ocurre el parto, el neonato pasa por el canal vaginal y se va a infectar. Esta es una de las manifestaciones severas que ocasiona la muerte. Y ahí el tratamiento es el mismo, ¿no? Sabemos, aciclovir, valaciclovir y famciclovir. También existen otros tipos de fármacos que son mucho más antiguos, pero no son del todo recomendados y no funcionan. Otros tipos de manifestaciones diferentes para el herpes simple tipo 2 es la meningitis aséptica, ¿no? Eso a tener a consideración. Eso ha sido todo por virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Espero haberme dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.